A mediados de 2014 nacía en la radio de la UNED la serie de programas denominados Vidas Académicas en Ingeniería Industrial, un recorrido por la trayectoria vital, académica e investigadora de los grandes profesores de nuestras escuelas de ingenieros industriales. Aquí comienza un nuevo episodio de esta iniciativa única con un nuevo protagonista, el 14º de la serie. Compartiremos dos programas con Francisco Aparicio Izquierdo, catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, un auténtico referente en el ámbito del transporte, ingeniería de vehículos, investigación de accidentes, seguridad e impacto ambiental. No en vano, fue el fundador y director durante más de 20 años del prestigioso INSIA, Instituto Universitario del Automóvil de la Universidad Politécnica, centro del que ahora es presidente. En esta primera parte, el profesor Aparicio comentará anécdotas y experiencias en torno a sus inicios en el mundo de los estudios de ingeniería, sus comienzos en el ámbito de la investigación o su acceso a la cátedra. Son solo algunos detalles del amplio diálogo que mantendrá con el catedrático de Proyectos de Ingeniería de la UNED, Miguel Ángel Sebastián. Muchas gracias, profesor Aparicio, por su amabilidad en atender la invitación formulada por el programa Vidas Académicas en Ingeniería Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED. Para nosotros es una suerte poder contar con un profesional académico de su categoría. El profesor Aparicio tiene una amplia y dilatada trayectoria académica, tecnológica y como gestor universitario y de I+D+I. Su alma mater es la Universidad Politécnica de Madrid, universidad en la que ha venido vinculado durante más de 40 años, aunque también ha prestado sus servicios en la Escuela Industrial de la Universidad de Sevilla como catedrático del Grupo 24 Tecnología Mecánica. Ya dentro de la UPM hay que relacionarle forzosamente con la actualmente denominada Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial, con el Instituto de Ciencias de la Educación, o ICE de la UPM, con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales como catedrático de transporte desde 1982 hasta 2015 y en la actualidad es profesor emérito en dicha escuela, y con el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil INSIA, del que ha sido su fundador, director durante 22 años y en la actualidad su presidente. Pero como viene siendo habitual en estos programas, vamos a comenzar por el principio. Profesor Aparicio, muchas gracias de nuevo. No, gracias por haberme invitado a este programa. ¿Puede facilitarnos su trazabilidad académica anterior a su ingreso en los estudios de ingeniería que fueron realizados entre 1962 y 1967? ¿Cuáles fueron sus sensaciones al llegar a unas escuelas técnicas, viniendo de un bachillerato posiblemente en provincias? Sí. No, de un bachillerato de pueblo. Sí. Yo nací en Guadix, en la provincia de Granada, y fui de una generación que aprovechamos los primeros institutos laborales que se crearon. En Guadix se creó uno de ellos. Allí desarrollé el bachillerato laboral elemental. Tenían estos institutos laborales una cualidad que no es nada despreciable, y es que con un año más de bachillerato en lugar de 4 o 5, se producía una iniciación profesional en diferentes ámbitos. Lo mismo que en el bachillerato superior, que ya realicé en el Instituto también laboral, pero en Archidona, provincia de Málaga, porque no había superior en Guadix. Y bueno, pues esa formación me permitió después, incluso ingresar en la Escuela de Peritos Industriales entonces, de la no todavía Universidad Politécnica de Madrid, la de Ronda de Valencia. Y para mí, como para mucha gente de mi generación entonces, realmente, y desde luego de una extracción social más vinculada pues a una persona trabajadora como era mi padre, era ferroviario, realmente el ingresar en una escuela de peritos era una oportunidad vital fantástica, que desde luego yo aprecié desde el primer momento. Y bueno, la sensación es llegar de
efectivamente, de un ámbito de formación de una ciudad pequeña, encontrarte con que el nivel de los estudios de las matemáticas, física, etcétera, superaba muchísimo el que tú habías adquirido. Había ahí una diferencia muy importante y, por tanto, fue de un esfuerzo, el primer año, el selectivo, de un esfuerzo muy extraordinario, en el que yo creo que se forjó realmente de forma muy notable, muy importante, pues mi capacidad para el estudio, mi capacidad para afrontar los retos que pudieran luego derivarse. Y en ese acceso a una escuela técnica, algún profesor, alguna manera de enfocar las enseñanzas, alguna anécdota, alguna experiencia digna de comentar. Bueno, sí, desde luego en esta escuela, como pasaba en aquella época en las escuelas de Madrid, pues se concentraba gente bastante buena en las enseñanzas, desde las matemáticas del profesor Marín, que fue un profesor que excelente, con publicaciones, que murió con la tiza en la mano. Tuvo esa mala suerte. Pero también era una escuela donde se estaba cultivando, a través de un profesor querido por mí, Gregorio Lorenzo, pues se estaba cultivando los temas culturales de una forma paralela. De hecho, yo colaboré mucho en lo que se llamaba el aula de cultura, con actividades de mucho, digamos, de bastante enjundia en temas de música, cine, etcétera. Y realmente las personas los catedráticos y profesores que entonces formaban el claustro de la Escuela de Peritos, pues eran personas, claro, con unas enseñanzas muy orientadas a la práctica, pero de una capacidad extraordinaria. El profesor Corbella en dibujo era excelente. Una anécdota. Don David. Sí, don David. Una anécdota, por ejemplo, es que corría tanto en las clases, nos daba tanta materia, que ya nos pusimos todos de acuerdo de que había que hacerle preguntas para ralentizar. Y después de las primeras horas de clase nadie hacía preguntas. Y nos reunimos, ¿pero qué pasa? Bueno, es que lo entendíamos todo. Y como lo entendíamos todo, pues nadie hacía preguntas. O sea, y él seguía avanzando. Iba rápido, claro, pero claro, transparente. Pero excelente. Fue un buen profesor, y para mí aquella escuela me empezó marcando. Ahora bien, yo tenía también, o adquirí rápidamente, digamos, planteé como objetivo que no iba solo a estudiar en la Escuela de Peritos, y por tanto inmediatamente pasé ya a la Escuela Superior de la Castellana. ¿Y había mucha diferencia entre una y otra o eran matices? Pues, ¿el nivel era alto en ambas? ¿no? Pues creo que la mayor diferencia estuvo en las básicas. Sí. Yo siempre, porque en aquella época mía empecé por selectivo del plan 64, claro. Porque realmente solo tenía convalidadas unas cuantas asignaturas, pues dibujo, topografía, nada, en realidad muy poco. Y volví a empezar otra vez con las matemáticas, con la física, etcétera. Luego a las tecnologías. Claro, yo inmediatamente empecé ya a dar clases en ingeniería técnica, con lo cual para mí la mayor diferencia en las escuelas estuvo en lo que podría ser el primer ciclo, claro, en las básicas. Luego ya en las tecnologías no, incluso en alguna podría decirse que casi había estudiado más, aprendido más en la Escuela de Peritos que en la superior. Pues sí. Eso es excepcional, por supuesto, pero en alguna ocurrió. De manera que las básicas fue lo que te hace crecer en la escuela superior, por lo menos a mí me hizo crecer. Y la parte final de los estudios, tanto de una titulación como de otra, el proyecto fin de carrera, alguna práctica en empresa, o en aquella época no estaba desarrollado. No era nada habitual. Lo que pasa es que yo estudié la primera carrera con becas, y en la segunda empecé a dar clase inmediatamente en la Escuela de Ingeniería Técnica, de tal forma que en 2 o 3 años fui encargado de cátedra de la cátedra de máquinas. Allí expliqué resistencia a materiales, tecnología mecánica, y cuando estaba estudiando quinto de la escuela superior, se convocaron por última vez unas cátedras para catedrático de la Escuela de Peritos, en las cuales se podía concurrir con el propio título de peritos. Yo concurrí a la cátedra precisamente de máquinas y mecanismos, bueno, más que nada por hacer un entrenamiento para ediciones, pero obtuve la cátedra cuando estaba estudiando quinto en la superior.
Y yo tenía entonces 25 años, con lo cual ya a partir de ahí me quedé encauzado en la enseñanza. Su vida académica es un presente continuo, ¿no? Claro, porque yo no pensaba dedicarme a la academia, que pensaba, como todos los que hacemos ingeniería, o casi todos, pues todos queremos la acabar en el departamento de investigación de Ferrari, ¿no? En aquel momento investigación no, pero la industria, e incluso tuve algunas ofertas de algunas empresas notables, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Que, estas cosas la vida te va llevando, y por ese ya era encargado de cátedra, sale la oposición y me encontré que antes de acabar la carrera superior ya era catedrático de peritos. Estupendo. Con lo cual, luego vino, la saqué en Zaragoza. Estuve en la Universidad de Zaragoza como catedrático de peritos. Desde allí quería hacer el doctorado, obviamente, porque ya que me había encauzado. Y esto es lo que hizo que me trasladase en comisión de servicio al Instituto de Ciencias de la Educación, porque hubo una oportunidad a Madrid para hacer el doctorado y poder seguir el cauce académico. Uh-huh. Y eso era la siguiente pregunta. Su inicio en la investigación, ya resuelto un poco el tema de profesionalización docente, la investigación, la tesis, las primeras publicaciones o trabajos. Por lo mismo, por esto la vida te va llevando a veces. Yo primero llegué al Instituto de Ciencias de la Educación por la necesidad o por el deseo de venirme a hacer el doctorado en la Escuela de Madrid. Pero me dediqué muchísimo durante 8 años a la ciencia de la educación, a crear programas de formación de profesores, de directores de centros. Fue para mí muy fecundo aquello, y tuve que hacer la tesis y la tesis en paralelo, lo cual me llevó algunos años más de la cuenta, pero la tesis la hice bajo la dirección del profesor Escala, bien conocido para los más veteranos de nuestra ingeniería. Extraordinaria persona, extraordinario académico. Hice en un tema de física más o menos aplicada, pero de física, no tan ingeniería, y ya empecé ahí a publicar. Ya tuve alguna... Entonces tampoco era necesario publicar, no había, pero había psicosis actual. Efectivamente, ahí hice mi primer artículo. Libro de texto o apuntes formando libro de texto había empezado antes, pero lo que es artículo científico, mi primer artículo se produjo con la tesis doctoral. Quisiera recordar a las personas que nos escuchan que el profesor Juan José Escala Staleya ha protagonizado dos episodios de Vidas Académicas, y que se pueden consultar en el repositorio de la UNED, en YouTube o en los repositorios de Radio Televisión Española. Para aquellos que estén interesados en dicha persona, que por supuesto ha sido muy singular en el mundo de la... Un referente para muchos. Para mucha gente, entre ellos también para entre mí. los que me incluyo. Ya que estamos hablando del Instituto de Ciencias de la Educación, profesor Aparicio, pues es usted un adelantado a Bolonia, al Espacio Europeo de Educación Superior, porque antes de ese momento no se hacía caso en las escuelas de ingeniería a ese tipo de aproximaciones, ¿no? Desde luego, en los años 70, yo estuve desde el 72 hasta el 80 en el instituto, responsabilizándome de todos los programas de formación de profesores, y realmente allí las enseñanzas que nosotros impartíamos a los profesores, mucha parte de ella es lo que Bolonia realmente nos ha traído. Por ejemplo, toda la parte de metodología activa, de utilizar los recursos didácticos que en aquellos momentos teníamos, naturalmente, el trabajo en equipo. Todo esto era programas normales de los miles de profesores que en aquel momento pasaron por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Politécnica de Madrid, que también fue un instituto de referencia entre los de Ciencias de la Educación. Sí. Yo personalmente todavía me acuerdo del famoso curso que te grababan en circuito cerrado de Televisión Española para ver cómo exponías una lección, ¿no? La microenseñanza, que cuando yo llegué en el año 72 al instituto, pues resulta que estaba muy de moda una técnica de microenseñanza en la cual pues se grababa efectivamente como microlecciones que se orientaban a desarrollar habilidades, las skills, habilidades concretas, pues de presentar los temas, de formular las preguntas, de desarrollar, de sacar conclusiones. Eran como 10 o 12 habilidades específicas de la docencia. En este caso era más expositiva, y eso efectivamente, aparte de tener una cierta teoría, se practicaba grabando esas microclases en circuito cerrado. Pues el circuito cerrado que compramos, que eran unos armatostes terribles en aquel momento, y nuestra furgoneta
paseó toda España dando cursos en toda España, incluyendo las Islas Canarias, por ejemplo. Ahí yo creo en los locales en Conde de Siquena era por ahí, sí, ¿no? ahí estuvimos una serie de años. Luego se trasladó a los locales de la Escuela de Ingenieros de Caminos, pero durante casi todos los años que yo fui director adjunto fue en Conde de Siquena. Retomando un poco la vida universitaria, pues luego ya doctor, ya era catedrático de escuelas universitarias, concursa a la Cátedra de Tecnología Mecánica Grupo 24 de Sevilla, de la Universidad de Sevilla, de la Escuela de Sevilla. Y fue otro de los avatares de la vida que uno a veces no se explica cómo te lleva por los caminos. Yo realmente había sacado la Cátedra de Ingeniería Técnica, de perito, luego Ingeniería Técnica de Máquinas y Mecanismos. Pero cuando ya estuve en la tesis, año 80, la había obtenido en el 79, pero se convocan una serie de cátedras, País Vasco, varias por el norte, y una de Tecnología Mecánica en Sevilla. Lo natural para mí habría sido ir a la cátedra de mecanismos, que era la que ya desempeñaba, pero como también había impartido clases de Tecnología Mecánica y era Sevilla, me apetecía mucho más acercarme a mi tierra que alejarme de ella, concursé. Y allí nos conocimos en aquella época. Y bueno, tuve la fortuna de obtener la cátedra de Tecnología Mecánica. Me fui a Sevilla y cuando yo estaba tomando posesión, ahí a la mala fortuna es que el entonces catedrático de transporte de la Escuela de Madrid, profesor Ramos, se falleció por un accidente de motocicleta. Y la dirección de la escuela de entonces, el profesor Emilio Bautista, me vino a buscar al ICE, que yo estaba recogiendo en septiembre, para decirme: Paco, queremos que te vengas a transportes, porque no hay nadie en España. No había en aquel momento ningún catedrático en España. Sabían mi afición por los transportes, mi ascendiente ferroviario, y queremos que te vengas. Y coincidió, es que en la legislación eran equivalentes las dos cátedras, y podías trasladarte de tecnología a transportes solo con un concurso de traslado. Y ahí está un poco esa anécdota de la vida. Si yo hubiera optado por las máquinas y mecanismos, no podría haber hecho eso, porque tendría que haber vuelto a opositar y, tanto igual no lo hubiera hecho. Es más parecido al automóvil, la máquina, pero la que era equivalente era Tecnología Mecánica, por razones históricas. Y entonces me pude trasladar y empezar de nuevo, porque ya sabía algo de Tecnología Mecánica. Creo recordar que el motivo era porque en la Escuela de Tarrasa se daba conjuntamente, había un grupo especial que era Tecnología Mecánica y Transportes. Entonces, como cualquiera podía trasladarse a través de Tarrasa, había una especie de propiedad transitiva. Pues puede que sea esa razón. Pero evidentemente la vida, esa no la conocía. La vida es sorprendente. Pero siempre pensé que era quizá más porque aquí los coches se contemplaban en España no como diseño, sino como fabricación de los coches, y que entonces tuviera esa relación. Pero bueno, sea como fuere, así ocurrió, y sin pretenderlo llegué a ser en aquel momento el único catedrático de España en transportes, pero además un catedrático, el único de España en transportes y vehículos, que no sabía mucho de transporte y vehículos. Bueno, pero no mucho, porque lo que había aprendido realmente es Tecnología Mecánica. Menos mal, porque ahora lo sabe todo. Si hubiera empezado ya con más bagaje. Eso significa que hubo que hacer una esfuerzo, labor muy dura, porque también esa cátedra estaba abandonada, no había prácticamente profesores, y tuvimos que hacer un trabajo muy profundo para llegar a donde está en este momento en la escuela, que creo yo que es la número 1 en este campo de las que hay en España, con su instituto de investigación y demás. Por si interesa a los escuchantes, la vacante que produjo el profesor Aparicio en Sevilla, tras un concurso posterior, la obtuve yo y la desempeñé yo personalmente, si bien también durante poco periodo de tiempo. Los caminos del Señor son inescrutables. Los rebotes que se indican son. Ya que hemos estado en ese concurso, ¿cómo eran entonces los concursos? Bueno, vamos a ver, estaba la cátedra y luego el concurso. Me refiero más al concurso, a la cátedra de. Bueno, pues todas las cátedras, claro, no tenían nada que ver. Yo hice una cátedra con 6 ejercicios.
¿no? Donde, si lo recuerdo bien, pues bueno, sí, había pues un ejercicio que es el currículum y la trayectoria, un ejercicio de la lección del alumno que se llamaba, que era con un sorteo de tu programa. Bueno, otro era presentar tu programa académico e investigador, pero entonces era más académico que investigador, pero en fin, ambos. Y otro era la elección del alumno, que de tu programa académico pues se sorteaban unas bolas y elegía el tribunal la que querían. Te dejaban con tus apuntes y tus libros un rato, un par de horas encerrado para que pudieras preparar, y luego la exponías en el tiempo, en la hora reglamentaria. Había otro que llamábamos temas de altura. El tribunal lo que hacía era darte cuando convocaba a la presentación a los opositores un listado de unos 20 temas que se suponía que eran temas de mucha actualidad, y tenías pues como 20 días para poder prepararlo, y ese era otro que también por supuesto salía a sorteo. Luego había un trabajo también de exposición de un trabajo de investigación inédito. Y el sexto, que ya era un desarrollo práctico, problemas. O sea, era una oposición bastante completa para demostrar tus conocimientos. A diferencia de ahora, que más bien lo que se trata de demostrar es tu trayectoria. Pero luego, lo que es el concurso, pues un profesor puede pasar un concurso prácticamente sabiéndose una lección, un tema. Sí. Pero bueno, ahora lo que se evalúa, y yo he presidido la comisión de acreditación de catedráticos de ANECA durante bastantes años. Ahora lo que se evalúa es toda la trayectoria académica e investigadora. Es una especie más un reconocimiento que un concurso. Claro, ahora, exactamente. Antes era casi un acto, aunque no llegabas a este acto y lo ganabas si no tenías detrás un bagaje, lógicamente. Pero en fin, ahora es todo más la trayectoria completa la que se evalúa. La Escuela de Ingeniería Técnica Industrial, la Escuela de Sevilla, la Escuela de Zaragoza, aunque menos tiempo ha estado allí prácticamente, y la Escuela de Industriales de Madrid, no sé, algún elemento diferenciador entre una y otra. Bueno, sí, se nota. Yo en aquel momento, seguramente ahora ya no, pero en aquel momento desde luego que se notó mucho. Una anécdota. Cuando yo pasé de ser encargado de cátedra interino de la Escuela de Perito de Madrid a la de Zaragoza, mi sensación es que me había devaluado. Sí. Me había devaluado, porque el ambiente era otro. Era con menos altura de miras, era pues eso. Yo creo que esto ya no es, ya ha cambiado todo. Pero en aquel momento era un ambiente provinciano. Era muy provinciano, y yo he sacado la cátedra y creo que he retrocedido en lugar de avanzar. Eso creo que lo indica todo. En relación con la de Sevilla, la de Sevilla estaba bastante, cuando llegué allí, muy desarrollada. Bueno, quizá lo único es que el ambiente, al ser mucho más restringido en las relaciones, la gente se sentía como más observada, como más interferencia, mientras que en la Escuela de Madrid, que quizá ahora tampoco haya cambiado, en la Escuela de Ingenieros de Madrid, pues como que había grandes figuras que desde luego desarrollaban su tarea con un ambiente de trabajo excelente y sin demasiadas interferencias de unos con otros. Esos son los aspectos más fundamentales, que yo diría, el clima humano, más que otra cosa, aparte buenos niveles. Y el nivel científico. Hombre, en la Escuela de Sevilla había un bastante buen nivel, aunque había pocos catedráticos, pero los que pusieron allí las piedras en la Escuela de Sevilla era gente muy buena, Aracil y demás. Es que la Escuela de Sevilla hay que recordar que nació de una manera singular, porque fue un plan piloto de la OCDE, del Banco Mundial, Banco Mundial, y al principio estaba fuera de la estructura del Ministerio de Educación, y fichó, valga la palabra, a personalidades importantes. Y luego ya se integró en la Universidad de Sevilla, pero inicialmente no era así. Entonces, una escuela un poco singular. Esa escuela hubo una serie de personas, entre ellos Javier Aracil, y algunos 2 o 3 catedráticos. Había como 3 o 4 cuando llegamos. En ese momento se cubrieron bastante vacantes cuando yo fui, pero habían generado un nivel que luego se mantiene, un nivel bastante alto.
Y por tanto, en ese aspecto del nivel científico yo no noté, al contrario, en algunas disciplinas podría incluso haber más. Pero sí, en el clima humano era distinto, era bueno, pero era distinto. Era como, la autonomía y las posibilidades de desarrollo personal de Madrid no eran las mismas en aquel momento que la de Sevilla. Pues yo creo que quizá nos quedaría un poco un matiz, porque está invitado a otro programa y ahí lo vamos a desarrollar más, que es que las escuelas entonces no son como las de ahora, eran más profesionalizantes, menos universitarias, valga la palabra, a lo mejor no es la correcta, ¿no? Es correcta. O sea, la Escuela de Ingenieros, yo a esto más de una vez lo he expresado así, nacen como escuelas de altos funcionarios, porque digamos que en España y en otros países quien tenía posibilidad de generar más tecnología o necesitar más eran los entes públicos, INACE Caminos, Navales, etcétera. Y hay un periodo que son escuelas de altos funcionarios, algunas de ellas lo han mantenido hasta no mucho. Luego van evolucionando, precisamente cuando llega a industriales, la industria se va reforzando y van evolucionando hacia escuelas de profesionales de alto nivel. Y entonces una escuela donde la investigación, bueno, en mismo Ortega se decía que la investigación había que hacerla en otro sitio, pero que la universidad, no ya la escuela, la universidad estaba para formar. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay unos profesionales de la empresa, de la industria o de los ministerios que vienen a la escuela un rato y explican, no había ambiente investigador. En nuestra escuela, concretamente en los años 70, es cuando el profesor Puente, formado en Alemania, llega, se dedica en exclusiva, siendo un catedrático de tecnología, que no era lo habitual. Los de básica sí, pero se dedicaban más en exclusiva. Se dedica en exclusiva y empieza a transformar la escuela en un centro de ciencia y tecnología. Y esto es lo que ahora ya es lo común en todas las universidades y escuelas, pero en aquel momento no, en aquel momento eran más escuelas de profesionales. Pues muchas gracias, profesor Aparicio, por esta primera entrevista de la serie Vidas Académicas en Ingeniería Industrial, en el que hemos partido de sus inicios a la Escuela de Madrid, a este punto de inflexión que han tenido nuestros centros universitarios, y le emplazamos a otra entrevista para seguir continuando con su vida académica. Pues con mucho gusto y muchas gracias. Muchas gracias. Quedamos a la espera de esa segunda parte con el profesor Aparicio. Aprovechamos para recordar que todos los programas de la serie están disponibles en nuestros distintos espacios de Internet. Se pueden escuchar en el canal multimedia de la UNED, canal.uned.es, en el canal de nuestra radio en YouTube, UNED Radio, y también en los podcasts de Radio Televisión Española, rtve.es/UNED. Muchas opciones para seguir interesantes vidas académicas en ingeniería industrial. Hasta el próximo programa.